Vamos a volver a presentar. Estamos en el capítulo 7, es decir, aquí. Por largo rato vamos a usar el famoso murders, o sea, los asesinatos en un determinado año en los Estados Unidos. Y vamos a ir viendo cómo podemos ir estudiando esos datos y a la vez vamos a ir viendo cómo aprendemos a usar distintos tipos de gráficos. Y lo que pretendemos hacer es qué podemos hacer con esa tabla, con esa table o con ese data frame de murders. Si nos podemos ir haciendo distintas preguntas. ¿Qué tan rápido podemos determinar los estados que tienen las poblaciones más grandes? ¿Qué estados tienen el más pequeño? Son todas preguntas que nos podemos querer hacer sobre un conjunto de datos que acabamos de cargar en R o depurar. ¿Qué tan grande es un estado típico? ¿Existe alguna relación entre el tamaño de la población y los asesinatos totales? ¿Cómo varían las tasas de homicidio entre las distintas regiones? Y acá vamos a ir viendo algunos ejemplos que todavía no vamos a saber cómo hacerlos, pero para orientarnos qué podríamos llegar a tener. Pero acá viene un concepto importante, que es el párrafo este que está debajo de del párrafo de la última pregunta, que dice lo siguiente: la mayoría de los cerebros humanos nos resulta difícil extraer esa información simplemente mirando los números. Por el contrario, la respuesta a todas las preguntas anteriores están fácilmente disponibles al examinar un gráfico, como por ejemplo este. Los colores de los puntos nos indican de qué región son. Por ejemplo, los rojos son el noreste, los verdes el sur, los celestes el norte central y los púrpuras el oeste. A su vez, cada uno de esos puntos están marcados con las dos letras, o la variable ABB, la variable ABB del data frame, donde, por ejemplo, qué sé yo, este es New York, este es California, este es Texas, este es Florida. Son algunas de las pocas que me acuerdo. De todas las demás tengo que averiguar quién corno es. Y el famoso dicho que usamos mucho en ingeniería: recuerden, una imagen vale más que 1000 palabras. Este gráfico lo vamos a hacer, no sé si llegaremos a verlo hoy o la próxima, pero este mismo, tal como está acá, lo vamos a hacer con R. La visualización de datos proporciona una forma poderosa de comunicar. O sea, estamos comunicando cosas.
un hallazgo basado en datos. Este párrafo vale oro pensando en el miércoles que viene. Porque nosotros vamos a escribir un libro y el libro tiene que tener muchas figuras, muchos gráficos. En algunos casos, la visualización es tan convincente que no se requiere el análisis del seguimiento. No necesito ver los números. Ya con el gráfico me alcanza. Los que venimos del mundo de ingeniería lo sabemos eso, porque lo hemos aprendido desde el primer año. La creciente disponibilidad de conjuntos de datos informativos y herramientas de software ha llevado a una mayor dependencia de las visualizaciones de datos en muchas industrias, academias y gobiernos. Periodismo se llena de gráficos de cualquier tema que traten. Un ejemplo, organizaciones de noticias adoptan el periodismo datos e incluyen infografías efectivas como parte de sus informes. Cualquier tipo de periodismo, ¿no? El escrito o el oral. Hay un artículo que se lo recomiendo, que es sobre el Wall Street Journal, y uno de los gráficos muestra casos de sarampión por estado en Estados Unidos, con una línea vertical que demuestra cuándo se introdujo la vacuna, y acá está mostrado, sacado de la publicación, como para tenerse una idea. De este tipo de cosas hay muchas. Y acá, de acuerdo al color, lo que cada mosaico marca dentro de un periodo de tiempo. Otro ejemplo es este otro que está acá. Y otro ejemplo más es este que está acá. Y algunos de estos ejemplos que están acá están representados acá como para que lo vean, los encuentren. La visualización de datos es la herramienta más sólida de lo que llamamos EDA en inglés, traducido análisis exploratorio de datos. Quien crea el EDA, que Mr. Turkey dijo, el mayor valor de una imagen es cuando nos obliga a notar lo que nunca esperábamos ver. Más lugares donde se usan. Y acá hay un gráfico interesante porque es un gráfico de expectativa de vida. Para dos periodos concretos, en distintas zonas, que acá están contadas, y todo esto, como está tomado de información, hay muchos links como para que puedan profundizar si quieren ver algo de esto. Pero esto en realidad para mí es simplemente posibilidades de cosas que tenemos que aprender nosotros a hacer con R.
Lectura adicional recomendada. Como para buscar, pero bueno, por si quieren profundizar. Y en esta URL podemos encontrar mucha información sobre este paquete, que todavía no lo vimos, pero lo mencionamos un poquitito, y no sé si ya lo sacamos en algún artículo de la revista o si está por salir. Salió en el primer número exactamente esto, Gini. Ok. Nos vamos a meter en el capítulo 8, que para mí es lo más importante de la graficación. Es el famoso ggplot2. Digo famoso porque es el que usamos todos. Y cuando digo usamos todos, usamos lo que usamos R, obviamente. Porque es el que usamos para graficar. Y es bastante sencillo y a su vez bastante complicado. Por eso que vamos a ver hasta dónde llegamos hoy con esto, que es el capítulo 8 de ggplot. Y vamos a tratar de ir despacio con el ggplot2. ¿Por qué? Y porque no le voy a decir que hay que dominarlo, pero por lo menos hay que verlo usado directamente en RStudio y no leyendo un texto y probándolo. El primer párrafo dice algo parecido a lo que yo dije. Es muy flexible y tiene cierto grado de facilidad una vez que lo dominamos un poquitito. Puede ser que nosotros somos expertos en Excel y decimos, no, pero espérate, es más fácil hacer gráficos con Excel. Sí, pero son bastante poco flexibles. D3.js puede ser más flexible y poderoso que R, pero lleva mucho más tiempo generar un gráfico. Si estás comparando, ¿contra qué podemos comparar ggplot2? A partir de ahora vamos a cargar dos paquetes, el dplyr y el ggplot2, que obviamente hay que tenerlos instalados primero. Y si quiero saber bastante de ggplot, este es el link. Nosotros ya usamos plot, que viene en el paquete base. O sea, no es la única forma de graficar ggplot2. Pero aparte del paquete base, hay un paquete grid y un paquete lattice que podemos llegar a usar para graficar. El paquete ggplot2 divide los gráficos en componentes. Esto es básico. Es decir, vamos a ver qué componente le podemos poner. Esos gráficos, esa división en gráficos, en componentes,
Lo divide de manera que permite crear gráficos relativamente complejas y estéticamente agradables utilizando, y esto es la clave, una sintaxis intuitiva y relativamente fácil de recordar. O sea, vamos a usar una sintaxis. Se habla de la sintaxis de ggplot2. Una razón por la cual ggplot2 es generalmente más intuitivo es porque usa una gramática de gráficos. Cosa rara. Gramática de gráficos. Por ejemplo, consultar este libro, que es un ebook gratuito. Es una forma análoga de aprender gramática. Gramática castellana, gramática inglesa. Puede ayudar a un principiante a construir cientos de oraciones diferentes, está hablando de gramática del habla, al aprender solo un puñado de verbos, sustantivos y adjetivos, sin tener que memorizar cada oración específica. Eso lo vamos a hacer con los gráficos. Yo voy despacio con esto porque esto es vital, porque si no, no se entiende ggplot2. Obviamente todavía no hicimos ningún ggplot2 al respecto, pero bueno. Del mismo modo, al aprender un puñado de bloques de construcción de ggplot2 y su gramática, podemos crear cientos de gráficos diferentes. Más o menos un conjunto de verbos, sustantivos y adjetivos, podemos armar las oraciones que se nos ocurren, jugando con el intercambio de las distintas cosas. Otra razón por la que el ggplot2 es fácil es que su comportamiento predeterminado se elige cuidadosamente para satisfacer la gran mayoría de los casos y es a la vez visualmente agradable. Es decir, vamos a poder crear gráficos que van a ser informativos, que van a ser a la vez también elegantes, y vamos a usar pocas líneas de código, o relativamente pocas. Tenemos una limitación. Data tables en formato TIDI. O sea que si no son TIDIs o tables, no se usa ggplot2. Las filas son observaciones y las columnas son variables. Y eso lo sabíamos. Un porcentaje sustancial de conjunto de datos con los que trabajamos están en ese formato o pueden convertirse. Ya lo vimos. Una ventaja de este enfoque es que, suponiendo que nuestros datos estén ordenados, llamemos ordenados en el sentido de datos tidy, ggplot2 simplifica el código de trazado y el aprendizaje de la gramática para una variedad de trazados. Para usar ggplot2 tenemos que aprender varias funciones y argumentos. Y acá dice, muchachos, recomiendo que no se olviden de la cheat sheet. Acá dice dónde la tienen que buscar. El estudio se divierte sacando varias
de estas cheat sheets. Hay una de Data Visualization, que es la de ggplot2, que la vamos a usar y la vamos a analizar en este mismo curso a medida que vayamos avanzando con los ejemplos. Vamos a venir acá y en 2 hojitas, 2 carillas nada más, tenemos todo ggplot2. Pero hay para divertirse. Tratemos de hacer el gráfico de la figura 7.1. Yo le dije que lo íbamos a hacer. Tratemos de hacerlo ahora. Paso a paso. Como diría Mostaza Merlo. ¿Por qué hay que llegar a esa complejidad de la figura 7.1 que vimos? Y acá hay algunos párrafos que recuerdan lo que esa figura decía. Podemos ver claramente cuánto varían los estados según el tamaño de la población y el número total de asesinatos. No es sorprendente que también veamos la relación entre los totales de asesinatos y el tamaño de la población. Un poquitito todas las preguntas que nos hicimos están metidas en ese gráfico. Vamos a ver la figura 7.1 porque si no, no sé cómo poder volver a verlo. 7.1, 7.4, 7.2, 7.1. Hay una línea punteada que no la comentamos, que es esta, gris, que es la que de alguna manera dice algo, el texto. Es decir, nosotros que sabemos lo que hicimos con ese gráfico, podemos hacer todos esos comentarios en un documento, en un Markdown o en un Bookdown. Porque había un párrafo que, si no íbamos a la figura, no lo entendíamos. Un estado que cae en la línea gris, discontinua, punteada, tiene la misma tasa de asesinatos que el promedio de los Estados Unidos. Es decir, esa línea punteada grafica el promedio de la tasa de asesinatos. Otra cosa que nos acordamos es que cada región tenía un color, y eso, en un simple golpe de vista, detectamos que la mayoría de los estados del sur tienen tasas de homicidio superiores al promedio, caen por arriba. Obviamente, todo lo que está graficado sale de una tabla de datos. Y lo que dice este texto es que el código R que tenemos que escribir es relativamente simple. Y vamos al parte por parte. El primer paso que tenemos que aprender es poder separar un gráfico en componentes. Pero usemos algunos términos ya de ggplot en vez de términos en castellano. Data, geometry, aesthetic mapping, o lo que vamos a ir viendo, los datos, que los llamaremos data, es el componente de los datos. Lo podemos resumir usando summarize, por ejemplo, la tabla o el data frame o el TD.
murders o asesinatos de los Estados Unidos. Otro concepto que vamos a ver es el de geometry. El diagrama de la figura 7.1, el mismo, es un diagrama de dispersión. Es lo que en ggplot se llama scatter plot, o en R, o en inglés. Nosotros vamos a llamar diagrama de dispersión. Es un componente de la geometría o de la geometry. Pero tenemos otras posibles geometrías. El bar plot, que es un diagrama de barras, el histogram, que es un histograma, el smooth density, que son densidades suaves llamadas, el cuckoo plot, que ya lo vamos a ver, y el box plot, que ya lo vamos a ver. Faltan algunos conceptos para entender esto en particular. Y por último, lo que se llama el mapeo estético, que ya vamos a ver que se abrevia. Hay varias señales visuales que representan la información proporcionada en el conjunto de datos. Y voy a hacer un mini break acá para irnos acá arriba y a ver esto. Bueno, mejoró esto. G-Sheet de ggplot 2 o de visualización de datos usando ggplot 2. Lo básico nos dice cosas que ya hemos dicho en inglés. ggplot 2 se basa en gramática de gráficos. La idea de esto la podemos construir, la podemos considerar como que podemos construir cualquier gráfico a partir de unos pocos componentes. El dataset, un conjunto de geoms, empieza a llamar a geoms a las geometrías. Geoms. O sea, el término geoms es una abreviatura de geometries. Lo cortan, bien al estilo gringo. ¿Qué son? Marcas visuales que representan data points. Y un sistema de coordenadas, es decir, agarran los datos, le suman las geoms, no lo puedo aumentar más, le suman el sistema de coordenadas y tenemos el gráfico. Esto más esto igual esto. Y acá están todos los distintos tipos de gráficos de acuerdo a una determinada geom. Ahora vamos a meternos en geoms. Para hacer el display de los valores de datos, variables del mapa se pueden usar, como por ejemplo el tamaño, el color, el eje X, el eje Y, la ubicación del X, del Y. Podemos hacer el gráfico usando qplot o ggplot. Son dos funciones distintas del paquete. Y acá me dice cómo tengo que usar, si uso qplot o si uso ggplot 2. Nosotros vamos a empezar con ggplot 2, o sea que esta primero me lo olvido y digo, vamos a ver qué tengo que pasarle. Y me dice,
ggplot es una función. Estos son los argumentos que le tenés que pasar. Y me dice que tengo que poner data igual, ¿cuál? A es, que ya veremos qué es, y a es pasarle dos argumentos, por lo menos, que como son todos argumentos predeterminados, si no se los paso, me asume un default. Y acá hay un ejemplo con otro framework, el Highway. El Highway era del tiempo de frenado de un auto que iba en la autopista a una determinada velocidad. Y acá lo grafican como ejemplo. También tenemos una función lastPlot y un ggSave, que por ahora la voy a saltear. Voy a saltear tanto esta como estas otras tres. Estas dos más estas, en total estas tres. Y nos vamos a quedar con ggplot2. Y una vez que terminé con lo básico de la hoja 1, puedo pasar a los distintos geoms. Para lo que sería continuo, para una variable o discreto, ¿cuáles serían las primitivas gráficas? O para dos variables, las distintas geometrías, para x discreta y continua y para las dos discretas, o para tres variables, y se acabó la hoja 1. Vamos a la hoja 2. Y por ahora voy a dejar la hoja 2 para ver cuando la empecemos a usar en el libro. Volvamos al libro. Vamos a achicar esta hoja del libro. Y estábamos acá. Algo de esto lo vimos en la cheat sheet. Sigue hablando del famoso 7.1 porque dice que también vemos que le podemos poner etiquetas. Y a su vez cambiar las escalas. Tenemos el gráfico hecho con escalas logarítmicas tanto para la X como para la Y. Es decir, vamos a tener que trabajar bastante para llegar al gráfico original. Pero aparte hay etiquetas, un título, una leyenda. Y el que estaba arriba está tomado de The Economist. Y nosotros vamos a tratar de hacerlo con R. Bueno, y acá empezamos con el código. Y acá vamos a empezar nosotros a hacer este código tan tonto como este. Por lo tanto, vamos a ir siguiendo el texto para ir paso a paso y viendo a lo largo de la charla o de la clase cómo va evolucionando nuestro ggplot2. Para eso voy a cambiar de proyecto seguro, pero no sé qué me conviene hacer. Vamos a crear un proyecto nuevo. No.
cancel, file, no sé qué hice, new project. Le digo que lo salve, porque este es uno que estoy trabajando. Y le vamos a decir que sea un nuevo proyecto y ¿cómo se llamaba el que teníamos? R0, no sé cuál era. Clase 8. Esa no va a estar repetida. Creamos el proyecto. Vamos a ver si lo crea o si tenemos que hacer algo con RStudio. Bueno, pareciera que no hay problemas. Bueno, como todo proyecto nuevo no nos crea nada, como es lógico. Pero vamos a empezar a escribir los scripts acá. Y para escribir los scripts acá vamos a tener que ir al libro y ver qué es lo que hay en el libro. DS Labs, Library, DS Labs. Vamos a ir ejecutando una por una para que directamente vayamos viendo que no hay problema. Es decir, que los paquetes que hay que instalar los tenemos cargados, cosa que yo ya sabía que sí, pero por la duda. Después el otro que tenemos que hacer es murders, pero con data. Esa es otra forma. Murders. Vamos a darle run. No sé qué viene después, pero podemos poner str murders para ver si lo tenemos. Sí, dice que es un data frame. Vamos a ver si es cierto. Bueno, era lo que había que haber hecho. Había que haber hecho esto. Es un data frame. Vamos a ver qué pasa si es un data frame, si es cierto que tiene que ser un TD o no, no lo sé. Pero todavía no estamos haciendo nada, porque no está cargado el ggplot2, por lo que veo, todavía en el libro. El primer paso para crear un gráfico ggplot2 es definir un objeto ggplot2. Y esto se hace con la función ggplot que inicializa el gráfico. Voy a hacer algunos comentarios del curso que le sigue. El objeto ggplot2 es un objeto, por lo tanto estamos trabajando con el paradigma orientado a objetos. El que escribió el paquete ggplot2 me pide que yo cree un objeto ggplot2. Y para eso me provee una función, que es la función ggplot, que me crea un objeto ggplot2.
Para los que saben programación orientada a objetos me van a entender. Los que no, no se hagan problema. Simplemente vayan leyendo los conceptos que hay en el texto, que son muy superficiales. Aquí hay un error con el número de la figura, porque en la figura... Ah, no, está bien. Acá estamos invocando ggplot2. Y le decimos que data igual murders. Pero para poder usar ggplot2 tenemos que tener cargado ggplot. Entonces vamos a escribir, seguir escribiendo library. Porque como levantamos un proyecto nuevo, tenemos sesión nueva, no están cargados los paquetes. ggplot2. Damos run. Bien. Y ahora vamos a poder hacer lo que está en el libro, que es ggplot data igual murders. ggplot data igual murders. Vamos a ejecutarlo. Y me escribió ya un plot. Me doy cuenta que me escribió un plot porque ya acá tengo en el Global Environment Murders. Apareció cuando le hice data. Lo mandé al entorno global de mi proyecto y acá está el plot. Pero es un plot que no tiene nada. Pero ya está el objeto. Ya está el objeto de ggplot2 creado con esta función. Donde le digo agarra murders y créamelo. No me hace nada. Nada más que me hace un plot. Como recién arrancamos el proyecto, es un plot nuevo. No hay otro. Acá si no tendría estas flechas para el anterior, para el siguiente. ¿Me van siguiendo? Sí. Avanzamos un poquito más. En la misma leemos el archivo de ayuda de la función ggplot2. Y esto no sé dónde está, porque habla de la 8.2, pero en la 8.2 no está. Pero lo podemos hacer. Podemos venir acá y preguntar acá. En vez de... No podemos preguntar acá, total. No, vamos a preguntar acá. Teclado en inglés. ggplot es la función, la que quiero. Por más que me da consejos, tengo que dar enter. Y acá me dice cómo lo tengo que invocar si quiero, como ayuda. Me dice data mapping AES puntos suspensivos, que acá me dice que son environment, y acá me cuenta esos argumentos que son. Esto sabemos que siempre que tenemos que usar algo nuevo es la forma de tener respuesta rápida, y obviamente me dice que ggplot es una función, esta, que está en este paquete, o si quieren y prefieren en este espacio de nombres. Y después me da ejemplos, me puedo divertir corriendo los ejemplos, etcétera, etcétera.
Pero acá cuenta un poquitito. El primer argumento se usa para especificar qué datos están asociados con este objeto. O sea, tendríamos que leer la ayuda y es lo que hicimos. O sea que los datos que vamos a usar son los del Data Frame Murders para... Representa un gráfico en este caso una pizarra en blanco, ya que no se ha definido la geometría. Nos faltaron las geoms para poder que nos grafique algo. Y la única opción de estilo que vemos es un fondo gris. No sabemos lo que es estilo todavía porque yo no lo expliqué, pero vemos que nos crea un gráfico de fondo gris sin nada porque no le decimos qué geometría queremos. El objeto fue creado, pero no se le asignó nada. Se evaluó automáticamente. Ahora vamos a hacer esto que está acá. Porque yo lo iba a hacer, pero dije, me parece que está más adelante. Y no me fallaba la memoria. Es decir, voy a copiar esto. Y se lo voy a asignar a P. Y lo voy a ejecutar. Lo único que hice es lo mismo que antes, pero lo asigné a una variable P. Y ahora le voy a decir, no sé si es lo que está. Pero si no, no importa. No es lo que estaba. Pero igual me sirve. Porque me da un montón de información. Me dice que es una lista de 9. Pero que en realidad es un data frame de 51 observaciones y 5 variables. Y me da un montón de información. En el libro en realidad lo que hacía era otra cosa. Lo que hacía era la clase, no la struct. No importa, a mí me sirvió igual la struct, vamos a hacer la clase. Y ahora fíjense, vuelvo otra vez a algunos conceptos del curso que viene. Es como que tengo dos clases, no una. Una es el padre y otro es el hijo. Hay herencia, objetos. Hay una clase ggplot2, una clase ggplot y una clase gg. Nos falta saber qué nos contesta esta función class para saber cuál es el padre y cuál es el hijo, o la superclase y la subclase. Olvídense de todas las cosas raras que estoy diciendo. Simplemente vemos que cuando aparecían más cosas, en realidad porque estamos trabajando con objetos. Vamos a seguir con el libro. Ernesto, ¿podés repetir eso que me perdí? Cuando le digo class a un objeto, el objeto P, me dice que ese objeto P es de la clase ggplot, pero también de la gg. Vamos a hacer una cosa, voy a hacer un mini break y voy a contar un poquitito de objetos, porque si no,
Lo vamos a perder. Vamos a ir a un anexo de este libro. El paradigma de objetos se usa UML. No voy a mostrar UML, pero sí voy a mostrar ejemplos. Son los distintos diagramas de UML para ver objetos. Clase en UML se dibuja así: el nombre de la clase, los atributos y los métodos. Cuenta bancaria, saldo, depositar y extraer. Saldo es un atributo, depositar y extraer son comportamientos de la cuenta. Yo en la cuenta tengo que poder actualizar el saldo de alguna manera con depósitos y con extracciones. Si tengo más de una clase, como en este caso cuenta y cliente, me puedo preguntar, ¿el cliente tiene una cuenta? Y me dice, sí, tiene una. Eso es una agregación. Se dibuja así, en UML. O me puedo preguntar, cuenta bancaria y caja de ahorro. Y digo, ¿la caja de ahorro es una cuenta? La respuesta es sí. Se dice que hay una generalización. A la cuenta se dice que es el padre y a la caja de ahorro se dice que es el hijo. La caja de ahorro, que es el hijo, hereda todos los comportamientos y todos los atributos. ¿De quién? De su padre. Por eso aquí no están, él los puede usar. En el caso nuestro, ggplot, no sé si es hijo o padre de gg o al revés, pero tengo herencia. Y no quiero contar más sobre orientado a objetos porque esto forma parte del curso que le sigue. No sé si te contesté, Pablo, o te compliqué la vida. Me complicaste la vida, pero lo voy a estudiar. Esto simplemente para ver que en realidad R también tiene el paradigma orientado a objetos. Y yo voy a dejar un párrafo y voy a parar porque faltan 8 minutos para las 8. 8 para las 8.